Buenas noches, se lo contábamos hace tan solo unos minutos. El vicepresidente de Venezuela acaba de anunciar la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Ha muerto a las 4:25 de la tarde, hora local de Venezuela. Lo comunicaba con estas palabras. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con... Estas eran las palabras del vicepresidente de Venezuela, anunciando la muerte de Hugo Chávez. Ya por la tarde, les contábamos antes, habían avanzado su empeoramiento. De hecho, una de las decisiones que había tomado el gobierno de Venezuela era hablar de la enfermedad de Hugo Chávez. Hasta ahora no había transparencia, no se sabía exactamente cuál era su estado, y hoy, después de una reunión de urgencia mantenida por el gobierno venezolano y por el alto mando militar, habían decidido anunciar que el estado de salud del presidente de Venezuela había empeorado. Había sido operado el pasado 11 de diciembre en La Habana y había vuelto a su país. Ha muerto esta tarde a las 4:25, hora de Venezuela. Una primera ronda con las analistas que me acompañan esta noche en esta edición breve de Hora 25. Cristina de la Hoz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Milagros Pérez Oliva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es verdad que era un desenlace que intuíamos, pero el secretismo que había envuelto la enfermedad, las idas y venidas de La Habana, hacían difícil pronosticar si se iba a producir el desenlace y cuándo se iba a producir este desenlace, Milagros. Sí, lo que pasa es que hoy ya cuando han explicado, que ya era la primera vez que daban estos detalles, que había tenido una infección muy grave, teniendo en cuenta que ha sido sometido a una quimioterapia muy fuerte y que tenía el sistema inmunitario muy deprimido, una infección muy grave con el sistema inmunitario muy deprimido, pues ya hemos pensado que sería una cosa muy inminente. Y efectivamente ha sido a la tarde, ha sido cuando ha fallecido. Cristina. Hombre, durante todas estas últimas semanas la oposición venezolana venía exigiendo que se diera información real sobre el estado de salud de Hugo Chávez, porque sí existía la sensación de que se estaba mintiendo sobre la gravedad real de que le había hecho volver. Y la sensación que tenían todos los venezolanos es que había vuelto a Venezuela a morir. Esa era la sensación, pero se había estado ocultando la gravedad real de su estado hasta las últimas horas. Se incorpora también a nuestra tertulia el jefe de informativos de la cadena SER, Antonio Hernández Rodicio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Con una noticia que es verdad, le decía yo antes a Mila, que sí se esperaba, porque se intuía que el agravamiento se había producido en los últimos días, sobre todo desde su regreso de La Habana. No le habíamos vuelto a ver. Su última fotografía es aquella que aparecía con sus hijas tomada en La Habana, pero una vez ya trasladado a Venezuela no le habíamos vuelto a ver, y había este secretismo, este silencio en torno a su enfermedad, silencio que hoy mismo había roto el gobierno, lo que hacía presagiar ese futuro. Sí, desde esta mañana digamos que estaba todo cantado, ¿no?, por decirlo en términos coloquiales. Incluso se venía ya especulando en las últimas horas sobre la posibilidad de que estuvieran manteniendo artificialmente la vida del presidente colombiano, ¿no? Ahora sí, pasaremos rápidamente a las consecuencias. ¿Qué ocurrirá, Ángels? Es decir, ¿qué consecuencias va a tener esto no solo en Venezuela, sino en todo el ámbito de países que estaban nucleados en torno a Venezuela? ¿Qué pasará con la alternativa bolivariana, con ALBA? En fin, se trata de un acontecimiento político de primera magnitud en Latinoamérica. Hay dos cosas que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que el presidente Hugo Chávez había sido reelegido, pero no había tomado posesión de su cargo. Recordemos que tenía que hacerlo y finalmente en el país se decidió que se aplazaría esa toma de posesión por su enfermedad. Y después, como decía Antonio, ¿qué pasa con esos países de la órbita de Venezuela? Y no solo los países de la órbita de Venezuela, también en toda Latinoamérica. Recordemos también que durante su enfermedad y sobre todo en este último tramo, muchos dirigentes políticos no solo habían manifestado su simpatía y su apoyo a Hugo Chávez, sino que le habían ido a visitar personalmente, algunos de ellos incluso a La Habana. Vamos a ordenar todo lo que ha ido pasando, pero antes vamos a hacer el perfil de quién era Hugo Chávez. Nos lo hace Ángeles Afuera. Buenos días a Venezuela toda. Aló, presidente número
Y Hugo Chávez empezaba a desplegar su apabullante verborrea, una tromba de palabras, lugares comunes, propaganda, paternalismo. Si hay que hacer un prototipo del político populista, ahí estará Hugo Chávez Frías, nacido en 1954, hijo de maestros, militar, cautivado por la política desde joven, tanto que le tomó el gusto a los pronunciamientos y protagonizó una sonada con su movimiento bolivariano. Le costó 2 años de cárcel y dejar el ejército. Ya tenía camino libre para convertirse en presidente. En 1998 ganó las elecciones. Predicador, mesías, libertador de los pobres y enemigo de la burguesía, el pueblo se rindió a aquel hombre que el mismo día de acceder a la presidencia convocó un referéndum para concentrar poderes excepcionales. Reformó la Constitución a su gusto y aplicó leyes tan impopulares que la mitad del pueblo se echó a la calle. En 2002 fue apartado del poder mediante un golpe cívico, lo llamaron. A las 28 horas, paracaidistas fieles a Chávez le rescataron. Anoche yo estaba mirando las estrellas en la bahía de Turiamo, donde me llevaron en la noche. No fui maltratado. Y el presidente, otra vez en el poder, aprovechó para hacer épica de aquel momento. A partir de entonces, 3 mandatos presidenciales, recabando poderes especiales de la Asamblea cuando lo ha necesitado, o anunciando nacionalizaciones, o retando a las empresas extranjeras. El que quiera quedarse como socio nuestro, le dejamos abierta la posibilidad. El que no quiera quedarse como socio minoritario, entrégueme el campo y goodbye. Very goodbye. Desmesurado y bocazas, Chávez hizo su especial política exterior, amigando con Saddam, Gaddafi o Castro y proclamando su inquina anti-yanqui. Para muestra, este botón hacia George Bush. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger, cobarde. Asesino. Respecto a España, siempre estuvo convencido de que el presidente Aznar maniobró para impulsar el contragolpe de 2002. Y así, esta afirmación en la cumbre iberoamericana... Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Fue la que propició el famoso corte del rey. ¿Por qué no te callas? En 2007 perdió un referéndum sobre la reforma constitucional. Luego llegó el cáncer. Inmerso en su delirio, usó su debilidad como otro nuevo gesto de grandeza. Otra serie de estudios especiales confirmaron la existencia de un tumor abscesado. Y así los venezolanos han estado informados de su dolencia hasta el final, escuchando partes médicos, arengas y legados de un hombre convencido de que era un bravo guerrillero de machete y espuela, el Mesías de la revolución bolivariana. Bravo, me voy con la tarde linda recordando a mi mulata y un soplo de brisa ingrata de la copla se me guinda, me voy. Escuchábamos ahora las palabras de Hugo Chávez, que Ángeles Afuera definía como esa inquina antinorteamericana. Esta misma tarde llamaba la atención cuando el vicepresidente del país, Nicolás Maduro, se dirigía a la nación para hablar del estado de salud del presidente venezolano. Llamaba la atención esa insinuación que hacía cargado duramente él también contra los enemigos del país, y esa insinuación de que el cáncer que padecía Chávez era consecuencia de un ataque de estos enemigos. De hecho, 2 miembros de la embajada norteamericana en Venezuela habían sido expulsadas esta misma tarde. Buscamos ya las primeras reacciones. Javier Solana, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Muerte de Hugo Chávez. Al margen de lo que pueda suponer ahora mismo esa falta de información que hemos tenido hasta ahora, el periodo, lo que se abre ahora es la gran incógnita, ¿no? Pues se abre una incógnita en Venezuela y también con consecuencias regionales. Chávez no solamente era el presidente de Venezuela, era un líder regional latinoamericano. No hay que olvidar que toda su enfermedad la ha pasado en Cuba. Las relaciones con Cuba son muy estrechas. Para Cuba es una malísima noticia. Recuerde que yo creo que son 100.000 barriles de petróleo al día que de Venezuela van prácticamente gratis a Cuba. Cuba lo puede revender, etcétera. Cuba vive prácticamente a expensas de Venezuela, por lo tanto para Cuba también es un acontecimiento importante. Lo mismo se puede decir de algunos otros países, Nicaragua, Ecuador, etcétera. Por lo tanto regionalmente también tendrá consecuencias. ¿Cómo serán y a qué rápido las veremos? Pues no lo puedo decir, pero sin duda será una etapa nueva que tendrá consecuencias, como he dicho, para Venezuela y también más allá de Venezuela. ¿Y el movimiento bolivariano se puede persistir, puede seguir sin esa figura como es la de Hugo Chávez, algo que él ha personalizado tanto? Yo creo que no, y lo estamos viendo.
la actuación del vicepresidente, incluso en estos momentos de nerviosismo, expulsando a algunas personas, sí. La reacción que han tenido con una narrativa nueva, diciendo que quién la ha envenenado, cuando la enfermedad la ha pasado prácticamente todos los días de la enfermedad en Cuba, pues a lo mejor es como para decir, pues a lo mejor han sido los cubanos, ¿no? Pero que realmente es una narrativa que no se sostiene. Por tanto, yo creo que la capacidad que tenía Chávez no la tienen sus sucesores, y por lo tanto habrá un tiempo que seguirá manteniéndose la figura de Chávez mitológica, etcétera, pero más tarde, más temprano, eso acabará y no tiene sustituto que pueda recomponer una situación como la que tenía. Más tarde, más temprano, la democracia volverá, pero es verdad, y esto sí que hay que decirlo, que la economía de Venezuela está destrozada y que tardará tiempo en recuperarse. Los destrozos económicos que se han hecho, incluso en el campo del petróleo, son muy profundos. Me decía una última cuestión, señor Solana. Me decía usted, las consecuencias tanto en Venezuela como en la zona las veremos tarde o temprano, traducidas en inestabilidad. Pues no necesariamente. Yo creo que lo que vamos a ver son transiciones. Desde luego en Cuba yo creo que se va a acelerar el proceso. Los primeros pasos serán de cerrazón, como suele ocurrir en estos momentos, pero con la situación en la que está Cuba, con los líderes de la edad que tienen, con los nuevos nombramientos de rejuvenecimiento que se han tomado no hace muchos días, yo creo que también Cuba empezará un movimiento hacia un cambio en profundidad. Insisto, lo que querrá Cuba será hacer una apertura económica y una cerrazón política, un poco a la China, pero eso puede pasar en China, pero no es tan probable que pase en Cuba. Pues Javier Solana, muchísimas gracias por habernos atendido con esta urgencia. Gracias. Muy buenas noches. Saludamos también a Rafael Estrella, ex embajador en Argentina y vicepresidente del Instituto Elcano. Señor Estrella, buenas noches. Muy buenas noches. Es también una valoración de urgencia, insistimos, la noticia la hemos conocido hace tan solo unos minutos, la muerte de Hugo Chávez. Hablábamos ahora de Javier Solana de consecuencias internas y externas, sobre todo para la zona, pero internas para Venezuela. ¿Qué puede suponer la desaparición de Hugo Chávez? Es un factor que viene a introducir una variable de distorsión en un proceso donde Chávez había ganado ampliamente unas elecciones. Se suponía que la oposición tenía a partir de ahí un tiempo para recuperarse y para consolidarse de un resultado que había sido bastante satisfactorio, y eso también en la parte del gobierno era el tiempo que necesitaba aparentemente Maduro, que era el designado, para también consolidarse. Todo esto precipita los acontecimientos. Va a haber, ahora se abre un proceso que, tal y como está establecido en la Constitución, ahora hay que ver cómo lo interpretan, sería un proceso muy rápido de 30 días para la convocatoria de elecciones, lo cual a la oposición le va a coger bastante con el pie cambiado. Estaban iniciando ahora un proceso de internas donde los partidos estaban designando a sus candidatos. Todo esto se precipita. Y yo creo que ha habido también una cierta orquestación del momento y del anuncio, incluido el que hemos escuchado un poco estrambótico esta tarde que hacía Maduro, de que a Chávez le habían inoculado un virus, etcétera. El propio Chávez lo dijo en 2011, esto debe ser un virus que nos han metido algunos, hablando de él mismo, hablando de Lula, del presidente Lugo y también de Cristina Fernández. Bueno, habrá que ver en qué queda eso, pero lo que está claro es que el horizonte ahora mismo le deja un poder muy importante a Maduro. Tendrá que asumir presumiblemente la presidencia el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, para este periodo interino, que es la otra gran figura dentro del oficialismo en Venezuela. Y se inicia una fase donde yo creo que va a haber también una transición lenta. En principio todas las expectativas dan vencedor a Maduro si él es el candidato oficial, pero va a ser una batalla importante en Venezuela en un momento donde vienen también de tomar decisiones que han supuesto una devaluación muy dolorosa de la moneda, que ha sido rápidamente digerida por un dólar disparado, un dólar paralelo disparado. ¿Y en la zona qué puede suponer? Porque hablábamos también, Javier Solana, de la dependencia del petróleo, pero también hablábamos de otros países de la zona simpatizantes con Chávez, con buenas relaciones con Chávez. ¿Qué puede suponer? Ahí da la sensación de que es Rafael Correa el que, con un tono diferente, quizá con una retórica algo más modulada,
el que ha tomado parte de ese liderazgo. Evo Morales acompaña en el coro, Cristina Fernández también, que tiene una excelente relación con Correa, también intenta ocupar parte de ese espacio. O sea, podemos asistir a una cierta bicefalia en el liderazgo de los restos de lo que podría considerarse esa izquierda o pseudoizquierda bolivariana, que no todos lo son ni se reclaman de lo mismo, pero esa izquierda un poco anárquica en sus comportamientos, poco respetuosa con lo que son las normas establecidas y chocante, que no son a lo mejor muy políticamente correctos y que dicen cosas que en general a su electorado les gusta escuchar. Y en medio de eso, Brasil y Dilma Rousseff, que tiene un liderazgo pacífico, un liderazgo amable, que intenta no parecer la potencia hegemónica que ya lo es, y que intenta generar y ampliar espacios de complicidad con una paciencia estratégica también hacia su vecino. Me decía usted que la convocatoria de unas nuevas elecciones evidentemente cogen con el pie cambiado a la oposición, pero también cogen, con tiempo insuficiente para haber preparado o para haber lanzado bien a quien tiene que ser el sucesor de Hugo Chávez. Una presidencia tan personalista como ha sido la de Hugo Chávez, ¿Maduro puede estar ahí? ¿Es el perfil? Bueno, en primer lugar, yo creo que Chávez es irrepetible. Él ha protagonizado momentos muy importantes, incluido el golpe de Estado que él mismo sufrió siendo presidente, el intento de golpe de Estado. Ha sido presidente durante 14 años, tenía un carisma y un liderazgo que son difícilmente reproducibles, y yo dudo que Maduro o cualquier otro esté capacitado para hacerlo. Son personajes que, nos gusten o no, tienen un papel histórico muy importante. Y en fin, se inicia, como decía Javier Solana, quizá una transición en muchos ámbitos, en el regional y también muy probablemente en el nacional, porque los resultados de las últimas elecciones demuestran que hay un bloque sólido de contestación a las políticas del gobierno y sobre todo a la ineficacia de las políticas económicas y de seguridad. Pues Rafael Estrella, muchísimas gracias por habernos atendido también por esta valoración de urgencia y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Saludamos a Moisés Naim, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La pregunta es obligada a estas horas de la noche, minutos después de haber conocido la muerte de Hugo Chávez. ¿Qué periodo se abre ahora? Muchas incógnitas y los dos frentes abiertos. El frente interno, el frente de Venezuela, nos comentaba ahora Rafael Estrella, ¿no? El poco tiempo que haya tenido la oposición para prepararse. ¿Quién puede sustituir a alguien con esa personalidad que ha sido tanto para Venezuela? Y luego el frente de la zona, de la región. ¿Qué futuro se abre? Bueno, la zona, como dijo el señor Estrella, el presidente Chávez es irrepetible, las circunstancias en las que él estuvo y su persona no se van a repetir. No hay que olvidar que además de su inmenso carisma y su talento para entender las necesidades y las aspiraciones de su pueblo son realmente excepcionales, pero vinieron acompañadas con una capacidad financiera gigantesca, que le dio el petróleo y le dio la posibilidad de usar su libre albedrío sin ningún tipo de restricciones o rendición de cuentas. Eso va a ser cada vez más difícil. Señor Naim. Hola. Digo que eso que va a ser cada vez más difícil que el gobierno que suceda al presidente Chávez continúe utilizando el petróleo y los inmensos recursos que tuvo el presidente Chávez. Entonces, hay un déficit de carisma y un déficit financiero que van a formar parte de lo que va a suceder en Venezuela de aquí en adelante. Le preguntaba también yo antes al señor Solana si estas incertidumbres que hay, estos efectos que veremos a largo o corto plazo después de la muerte de Hugo Chávez, se pueden traducir de alguna manera en inestabilidad en la zona. No, en la zona no, se van a traducir en inestabilidad en Venezuela, trágicamente. La muerte de Chávez no va a contribuir a la estabilidad de Venezuela y al retorno a la normalidad de Venezuela, sino que por un tiempo Venezuela va a ser sumida en un proceso bastante complejo de luchas entre diferentes facciones, especialmente dentro del chavismo. El presidente Chávez no solo unificaba a la oposición, sino también unificaba a sus seguidores, y una vez que él no está, la lucha por la sucesión va a ser muy importante. Pues Moisés Naim, también muchísimas gracias por habernos atendido en Hora 25. Muy buenas noches. A ti, Ángel, buenas noches. Juan Carlos Monedero, buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches. Juan Carlos Monedero ha colaborado en alguna campaña de Chávez, es profesor de la Universidad Complutense de Ciencia Política. En algo coinciden todas las reacciones que estamos teniendo hasta ahora. Hemos hablado con Javier Solana, con Rafael Estrella, el propio Moisés Naim, y es la figura de Hugo Chávez. Alguien insustituible, parece, ¿no? Bueno, el problema de alguna manera se resuelve en la medida en que el esfuerzo de Chávez en 10 años ha sido no construir el chavismo. Podría haberlo hecho, y él insistió, sobre todo desde 2005, que la propuesta de Venezuela era el socialismo. Él podría haber dicho, como Perón en Argentina, que la construcción iba a figurar en torno a su persona, pero decidió que no. Y desde 2005 habló de socialismo, y las últimas 2 campañas electorales se presentó con un plan socialista. Y por eso no estaría de acuerdo en lo que he escuchado al señor Naim, que fue ministro, por cierto, de Carlos Andrés Pérez cuando el Caracazo, ¿no? Cuando hay una relación directa entre Chávez y Moisés Naim, porque Chávez nace cuando el gobierno donde estaba este señor de Carlos Andrés Pérez mandó disparar contra la gente que bajaba a los supermercados a alimentarse. Yo creo que Chávez fue dándose cuenta de que un proceso de este calado que afecta no a Venezuela, sino que afecta a toda América Latina, no podía circular en torno a una persona. Y yo creo que, sobre todo en los últimos 3-4 años, insistió mucho en ir haciendo una dirección cada vez más coral, en sentar bases legislativas, en armar un nuevo sistema de partidos, que creo que lo que demuestra, y lo vamos a ver, cómo su ausencia va a ser muy dolorosa, va a ser muy grande, porque ha sido un personaje pues muy inmenso, pero Venezuela, lejos de someterse a ningún tipo de distorsión o de ruido, yo creo que va a continuar sin ningún tipo de problema. Va a haber elecciones, las elecciones las va a ganar, como planteábamos respecto de las anteriores, el oficialismo, y van a intentar seguir ahondando en el proceso que está en marcha, lo cual no quita que sea cierto de que van a seguir intentando ponerle palos en las ruedas. Y hay una cosa que sí que conviene que escuchen los oyentes: no vale poner palos en las ruedas o echar la zancadilla y luego decir, ya decía yo que te ibas a caer, ¿no? Está la oposición. Otra de las líneas argumentales de quienes le han precedido en la valoración era, bueno, el poco tiempo, si ahora se convocan elecciones, no habrá tenido la oposición tiempo para situarse bien. Es verdad que en las últimas elecciones la oposición había sacado un resultado más que satisfactorio, de los menos habituales en los últimos comicios que había habido. ¿La oposición no está todavía preparada? Pues seguramente no está preparada, pero por problemas internos, ¿no? Porque la oposición tiene dificultades para unificarse, ¿no? Porque ahí está como un partido, digamos, articulador de lo que era la Cuarta República, que era Acción Democrática, pero después en las primarias no gana Acción Democrática, sino que gana un partido más vinculado a la derecha, con un discurso muy duro contra la propia socialdemocracia y la Cuarta República, y de ahí nace Capriles. Como Capriles pierde por 11 puntos, recordemos que Obama le saca a su contrincante 3,5 puntos, ¿no? Chávez le saca a Capriles 11 puntos, y el conjunto de la llamada Mesa por la Unidad le dice: Capriles, tú no nos sirves, ¿no? Y ahora lo que hay no es que no les dé tiempo, porque tienen dinero, tienen muchos medios, lo que no tienen es un candidato consolidado en sus propias bases, y esa es la dificultad. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero, por habernos atendido. Un saludo. Muy buenas noches. Buenas noches. Este es el tema, ¿no? El tema, y ahora iré a Milagros y a Cristina, pero el tema de la sucesión, al margen del y ahora que, por los efectos que la muerte de Hugo Chávez puede tener tanto dentro de Venezuela como por la región, es la sucesión. Insistimos, es un personaje, ha sido un personaje, decían muchos de nuestros, de quienes nos están ayudando a valorar, insustituible. Monedero está allí, nos decía ahora mismo Juan Carlos Monedero, nos decía que puede estar más o menos preparado. Vamos a intentar trazar un perfil de quién puede ser, quién puede dirigir, mandar en Venezuela después de Hugo Chávez. Hasta el pasado 10 de enero todas las incógnitas sobre cómo resolver la ausencia de Chávez tenían que ver con qué pasaría con su juramento como presidente, previsto para ese día. Tras semanas de especulaciones, la justicia venezolana decidió que el presidente podía retrasar su toma de posesión hasta que la salud se lo permitiera. Ahora, siguiendo al pie de la letra, la Constitución venezolana, ante lo que se denomina ausencia absoluta del presidente, que puede ser por renuncia, incapacidad, destitución o muerte, debería ser el presidente de la Asamblea, del Parlamento, el que asumiera el poder, con el compromiso de convocar nuevas elecciones en el plazo de 30 días. Así que el nuevo dirigente a partir de ahora sería Diosdado Cabello, que ya tuvo que sustituir a Chávez en 2002 durante las horas que duró el golpe de Estado que finalmente fracasó
porque entonces él era el vicepresidente. Después fue ministro de Obras Públicas y desde el año pasado es el presidente de la Asamblea. Y como tal, fue el encargado de leer en noviembre el comunicado en el que Chávez informaba de que necesitaba volver a tratarse. Cuando se cumplen 6 meses de haber concluido la última terapia recibida, se me ha recomendado iniciar un tratamiento especial consistente en varias sesiones de oxigenación hiperbárica que junto a la fisioterapia sigan consolidando el proceso de fortalecimiento de la salud que he venido experimentando. Cabello es el preferido de los militares más nacionalistas, más fieles a Chávez, pero sin embargo no ha sido el elegido por el propio Chávez, que justo antes de viajar a La Habana en diciembre para ser operado. Pero yo quiero decir algo aunque suene duro. Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite, mi opinión firme es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Señalaba como su sucesor a Nicolás Maduro, ministro de Exteriores y vicepresidente, un hombre que ha hecho toda su carrera a la sombra de Chávez, que cuenta con el apoyo del gobierno cubano, que es más carismático y popular que Cabello y que de hecho ha ejercido como presidente mientras ha durado la ausencia de Chávez. Escuchándolo en diciembre, justo antes de la operación, parece que Maduro sería la opción más segura para que el chavismo sobreviva a partir de ahora sin Chávez. Chávez tiene un pueblo, nos tiene a nosotros y nos tendrá por siempre en esta batalla de victoria en victoria, con nuestra lealtad hasta más allá de esta vida. Vamos a ser leales a Hugo Chávez. Así que, resumiendo, lo normal sería que Cabello dirigiera el país hasta unas elecciones en las que Maduro sería el candidato oficialista, pero según muchos analistas, Cabello podría animarse e intentar ser también candidato, pese a que los dos, Maduro y Cabello, han prometido durante la enfermedad de Chávez unidad. Eso en cuanto al chavismo. En cuanto a la oposición, pues teniendo en cuenta que han perdido 2 elecciones seguidas en pocos meses, no parece que una convocatoria rápida de elecciones les vaya a favorecer. Quizá les convendría que pasara algo de tiempo por si se confirman esas posibles divisiones entre los herederos de Chávez. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores, buenas noches. Buenas noches. Conocida la muerte de Hugo Chávez, ¿cómo puede afectar el proceso que ahora se puede abrir, la situación que puede abrirse ahora en Venezuela de cara a las relaciones entre Venezuela y España? No, yo creo que las relaciones entre Venezuela y España están por encima de quien lidere cualquiera de los dos países. Son unas relaciones sólidas. Yo la última entrevista que tuve con el ministro de Exteriores, que fue en Santiago de Chile, con ocasión de la reunión CEPAL, Unión Europea, pues decidimos que nos íbamos a llevar bien y que firme me prometió que se iban a normalizar las relaciones económicas que han estado enturbiadas recientemente por algún conflicto empresarial con empresas españolas, y yo creo que la situación no va a variar demasiado. Es decir, les estaba oyendo antes, yo creo que efectivamente el candidato va a ser Maduro. Todos los que le conocen, yo le he saludado muy superficialmente, pero todos los que le conocen me dice que es un hombre dialogante, es un hombre que viene del sindicato, está por lo tanto acostumbrado a la negociación. Se lleva muy bien, por ejemplo, con la canciller colombiana, con María Ángela Holguín. Se lleva muy bien con el canciller brasileño Patriota. Son dos países importantes. Y en cuanto a la oposición, pues es verdad, como ustedes han dicho, que en las últimas regionales perdieron 20 de los 23 estados en que se celebraron las elecciones. El candidato Capriles es un buen candidato, el que fue último candidato a la presidencia, y lo que hay que esperar es que el proceso en Venezuela se desarrolle con paz y normalidad, de acuerdo con las previsiones constitucionales, es decir, que Diosdado ahora Cabello asuma la presidencia interina en cuanto presidente de la Asamblea, que se convoquen elecciones y que se celebren con la normalidad que es de desear en cualquier país amigo, ¿no? Cuando me decía usted, que ya habíamos hablado anteriormente, que se normalicen las relaciones, pero escuchándolo ahora me da la sensación que tienen la esperanza de que ahora todo sea un poco más fácil, que es verdad, y esto lo hemos estado hablando a lo largo de la noche, ¿no? La figura de Chávez, esa personalidad, él mismo, a lo mejor lo facilita si el interlocutor no es él y es otra persona.
Pues no lo sé, sí que insisto en que Maduro, no estoy haciendo una comparación entre Chávez y Maduro, pero sí decir que Maduro, en cuanto hombre que viene del sindicato, es un hombre que busca permanentemente la negociación. En cuanto a lo que usted decía, es verdad, Chávez ha sido una personalidad muy singular, que ha tenido una incidencia enorme no solo en Venezuela, sino en toda la región. Al fin y al cabo, todos los países del ALBA han girado en torno a la personalidad de Chávez, y también ha tenido una enorme influencia en lo que es Mercosur. Él salió de la Comunidad Andina, entró en Mercosur, y no hay que olvidar que Mercosur es uno de esos bloques que está buscando una negociación con la Unión Europea. En Mercosur están Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y ahora Venezuela. Yo honradamente creo que con una Venezuela con parámetros como los que defendía el presidente Chávez, la negociación con la Unión Europea hubiese sido imposible. Lo fue cuando estaban en la Comunidad Andina y hubo que negociar con Perú y Colombia porque Venezuela, Ecuador y Bolivia no eran partidarios de acuerdos de libre comercio. No sé lo que pasará ahora en Mercosur, pero eso es muy importante para nosotros porque ahí hay un país tan significativo como Brasil, ¿no? Pues, ministro, muchísimas gracias por habernos atendido también y por esta valoración de urgencia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir ahora a Caracas. Ahí hay un periodista, Carlos Raúl Hernández. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas? Le escucho perfectamente. Decía, nos vamos a Caracas porque nos interesa sobre todo conocer cuál está siendo la reacción de la calle, cuál está siendo la reacción de los venezolanos tras el anuncio de la muerte de Hugo Chávez. Bueno, hasta ahora no ha ocurrido nada anormal. La gente sale de su trabajo, hay mucho tráfico, hay uno que otro corneteo, pero no ha habido ninguna manifestación que se haya salido de los parámetros comunes de la vida de la ciudad a esta hora. Lo que sí es previsible que haya, ¿no? Con la facilidad que han tenido siempre los venezolanos para manifestarse tanto en apoyo de Hugo Chávez mayoritariamente como en contra o en apoyo de la oposición, es previsible que pueda salir gente a la calle. Bueno, en este momento acaba de dar una rueda de prensa el ministro de la Defensa rodeado de lo que presumo una parte del alto mando militar, llamando con una declaración muy conciliadora, por cierto, que me pareció buena en ese sentido, llamando a la tranquilidad, a la paz y diciendo que las Fuerzas Armadas iban a garantizar que las cosas transcurrieran como debían transcurrir. ¿Esperaban el desenlace tan rápidamente? Nosotros decíamos que aquí esta tarde habíamos tenido la sensación, después de esa comparecencia del vicepresidente Maduro, bueno, ya hablando de la gravedad de la situación, que el desenlace iba a ser más o menos inminente. ¿Tenían ustedes esta sensación? Bueno, lo que pasa es que nosotros habíamos estado muy confundidos, porque como no hubo nunca partes médicos, a diferencia, por ejemplo, de la operación de la cadera del rey de España, que salió hasta gráfica en los medios, aquí lo que recibíamos era partes políticos que daban los ministros, particularmente el ministro de Información, todas con unas matizaciones dignas de la política, pero que no informaban plenamente. Más bien, como decía Voltaire, a veces el lenguaje sirve para desinformar. Entonces no sabíamos si era verdad que había trabajado 5 horas con Maduro, como dijo la semana pasada, o si tenía una cánula en la garganta, o si estaba muy mal, o si las tendencias, como lo dijo otro ministro, eran negativas. Es decir, los venezolanos estábamos confundidos en relación con la situación, o que sospechábamos que era muy grave. Teníamos 20 días sin saber nada del presidente y eso no anunciaba nada bueno. Estábamos hablando también ahora con quienes nos estaban ayudando a hacer la valoración del proceso que se abría, proceso electoral. ¿Cómo es aceptada la figura del vicepresidente, la figura de Maduro? Bueno, él estaba en una posición muy sui generis porque él era un vicepresidente no designado. El plazo de Chávez se venció, su primer periodo de gobierno se venció el día 10 de enero y ellos decidieron continuar con el apoyo del Tribunal Supremo, continuar en el ejercicio del cargo de una manera no constitucional, pero ahora no hay manera de eludir el mandato de la Carta Magna. Ahora el presidente es Diosdado Cabello, como presidente del Poder Legislativo, y Maduro pasará a ser el candidato del partido de gobierno. Pues Carlos Raúl Hernández, muchísimas gracias por habernos informado desde Caracas. Muy buenas noches.
Gracias a ustedes y a la orden. Nos contaba ahora Pedro, este periodista desde Caracas, la comparecencia que además la hemos visto aquí nosotros en las televisiones internacionales del alto mando militar anunciando ese despliegue, ¿no? Sí, anunciando fundamentalmente dos cosas, que la Policía Nacional Venezolana y el Ejército venezolano se están desplegando por el país para garantizar la normalidad después de la muerte de Hugo Chávez, y anunciando también, tiene ese valor político, el apoyo expreso del jefe del Ejército a Nicolás Maduro, al vicepresidente del gobierno venezolano, que no es quien va a asumir la presidencia de manera temporal, pero que, como bien estamos escuchando, parece ser el llamado a suceder a Chávez cuando se convoquen elecciones. Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le vamos a pedir también esta valoración de urgencia después de conocer la muerte de Hugo Chávez, pero sobre todo, y es lo que hablábamos antes, ¿no?, con el ministro Margallo, lo que puede suponer para las relaciones entre España y Venezuela. Él nos hablaba de la voluntad, ya incluso con Chávez, de normalizar estas relaciones, y de sus palabras desprendíamos que quizá con su sucesor, con Maduro, quizá con la oposición, esta normalización pueda ser más fácil. Sí, es la impresión que tenemos, ¿no? Primero, hay que lamentar la muerte del presidente Chávez, desde luego. Esperar de los actores políticos venezolanos, tanto de la mayoría clarísima que tiene en este momento el vicepresidente Maduro, como de la oposición, responsabilidad y normalidad. Y además cabe esperarlo, yo creo que cabe esperarlo. Este, en todo caso, es un proceso de transición preparado, ¿no? Ya previsto, y yo creo que preparado incluso tanto por el jefe del Ejército como por el vicepresidente Maduro, de tal suerte que no ha sorprendido a nadie y por lo tanto esto cae, digamos, sobre la sociedad venezolana como una noticia absolutamente esperada. Tiene que haber convocatoria electoral, sin duda ninguna. Es verdad que Maduro aparece como el heredero natural de Hugo Chávez, pero sí, todos los que hemos tenido alguna relación con Maduro sabemos que Maduro es una persona dialogante y por lo tanto cabe esperar una normalización de las relaciones y una mejora de las relaciones, en todo caso, no solo entre España y Venezuela, sino entre la propia Unión Europea y Mercosur, en este caso, que es un bloque fundamental para nosotros, en el que Venezuela puede jugar un papel distinto si es Maduro quien preside Venezuela finalmente. Pues Elena Valenciano, muchísimas gracias también por habernos atendido y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa, unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con el análisis, con lo que puede suponer la muerte de Hugo Chávez, insistimos, no solo en Venezuela, donde está claro que se va a abrir un proceso electoral con el vicepresidente Maduro bien situado, pero también con esa oposición que, insistimos, en las últimas elecciones había sacado unos resultados satisfactorios, pero que evidentemente esta convocatoria electoral les puede pillar con el pie cambiado. Hacemos una pausa y volvemos. Hora 25. Vamos, vamos, muévete, vamos, hombre. Si no avanzas, ¿para qué consumir energía? Estopan estar en la gama EHDI de Peugeot. Consume menos y ahorra más. Te damos 6.000 euros por tu antiguo coche y 1.000 más con el plan PIBE financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios. Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna. ¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Berti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Berti.com. Seguros para gente despierta. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 99.350. 99350. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Reserve ya en su agencia de halconviajes.com o Viajes Ecuador su crucero Pullman Tour por solo 60 euros. Y además le regalamos una excursión. Cruceros Pullman Tour desde 305 euros, todo incluido. Consulte condiciones de esta promoción. Viaje con la seguridad que le da su agencia de siempre. halconviajes.com y Viajes Ecuador. Hola, necesito enviar un paquete. ¿Correo ordinario o urgente? Urgente, por favor. Marchando, paquete urgente. Si la Unión Europea está a su lado, todo es más rápido. Con la nueva normativa europea, las administraciones públicas deberán pagar en solo 30 días. Y si no pagan en ese plazo, usted tiene derecho automáticamente al 8% de intereses de demora. Averigüe lo que está haciendo Europa para el acceso al crédito y contra la morosidad en el portal europeo para las pymes. Una iniciativa de la Comisión Europea. Sí, tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto. Y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas.
¿Cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi? Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 13.100.000 euros. Si sueñas, loterías. Cadenaser.com te lleva a ver a Depeche Mode a un evento exclusivo y privado en un museo de Viena. ¿Quieres ser uno de los elegidos que viaje el 24 de marzo para ver la presentación en directo de su nuevo álbum Delta Machine? Regístrate en cadenaser.com y contesta la pregunta que te formulamos. Domingo jueves 7 millones, 739, 11 con el ganar euros puedes o lo que es lo mismo, este jueves y domingo con el 739 de la 11 puedes ganar más de 7 millones de euros. ¿Está claro? Dilo como quieras, pero pide esta semana un 739 a tu vendedor de la 11. Este jueves y domingo hay un bote de más de 7 millones de euros. 739 de la 11. Premios millonarios. ¿Qué tal? Desde que la conocí, el día a día ya no es lo mismo. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy enamorado? De la cuenta nómina de ING Direct. La cuenta que te da mucho y te pide muy poquito. Con ella, el día a día es mucho más fácil. Por ejemplo, me devuelve dinero cada vez que reposto en GAL. Un 3% no pago comisiones, ni de servicio, ni por mantenimiento, ni por las transferencias del día a día. Y por supuesto, pues no me exige permanencia. Gracias por enamorarme de la cuenta nómina de ING Direct. Y recuerda que ahora también puedes disfrutar de todas esas ventajas sin la necesidad de domiciliar tu nómina, con la cuenta sin nómina. ¿Queréis más información? ingdirect.es, llamando al 901 10 20 25 o en cualquier oficina. ING Direct. Fresh Banking. Hora 25. Cadena Ser. Con Ángeles Barceló. Y a nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor en paz, con tranquilidad, a todas las organizaciones sociales, políticas de la patria, a todos, con respeto. Es un momento de profundo dolor y solo cabe la comprensión, el respeto más profundo a los ideales más grandes de paz, de patria y de democracia del comandante presidente Hugo Chávez. Esta era la intervención hace menos de una hora del vicepresidente venezolano Nicolás Maduro al anunciar la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, esta misma tarde. Estamos en esta edición de Hora 25 buscando las primeras reacciones de urgencia a la muerte de Chávez y saludamos ahora a Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Primero, ¿cómo definiría usted la figura de Hugo Chávez? ¿Qué ha supuesto él para Venezuela? Bueno, yo diría que ha sido un caudillo popular incuestionable y hoy cabe expresar ante todo una solidaridad frente a todos sus fieles seguidores que han sentido en él no solo el líder político, sino una suerte de guía espiritual que los ha reencontrado con su pasado histórico. ¿Qué quedará de su socialismo del siglo XXI? Bueno, no creo que haya allí un legado doctrinario pesado, pero sí lo que advierto es que estas figuras de luchador con aureola romántica que cae en medio del fragor del combate deja siempre una estela, algo legendaria, que de algún modo se seguirá iluminando o alentando el camino de quienes lo invoquen. Personalmente hemos sido muy críticos de su gobierno en nombre de nuestra convicción de libertades públicas. Lo que pensamos ahora y lo que deseamos es que ese llamado que hace el vicepresidente a una situación de paz y a una búsqueda de caminos serenos, ojalá sea lo que esperan los próximos días en Venezuela y que conforme a sus normas se pueda ir resolviendo la sucesión como corresponde. ¿Y qué puede suponer su muerte para la zona, para las relaciones con los países de la zona? Y lo digo porque, por ejemplo, nosotros hablábamos aquí hace un momento de las relaciones entre Venezuela y España. Y el propio ministro de Exteriores y también representante de la oposición aquí en España nos destacaba en el perfil más moderado de Maduro, como si fuera más fácil la negociación, más fácil el entendimiento. ¿Qué puede suponer para la relación con los países de la zona?
los personajes como Chávez son irrepetibles, o sea que su continuador nunca será lo mismo. Ya se verá luego cómo transcurre y ojalá así sea. En cualquier caso, entiendo que las relaciones con Venezuela hoy en el hemisferio son normales. Con la propia Colombia, con la que ha habido tantas dificultades en su tiempo, hoy hay una situación algo más calma, de modo que yo diría que no hay un impacto directo en ese relacionamiento, ¿no? El tema hay que mirarlo más bien en la óptica venezolana propiamente dicha y confiar en que el presidente Maduro, desde ya hoy presidente, pueda conducir las cosas con serenidad. Confiamos también en que la oposición actuará con responsabilidad y con hidalguía en este momento, y el tiempo irá luego decantando para ir abriendo los nuevos espacios. Pues presidente Sanguinetti, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. En toda Latinoamérica se están sucediendo las reacciones. Por ejemplo, en el Congreso de Perú se ha guardado un minuto de silencio. También en el Congreso de Brasil, el presidente del Senado brasileño ha dicho: pido un minuto de silencio en homenaje al presidente Chávez, que fue siempre un gran amigo de Brasil independientemente de su pensamiento político. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado que esta misma noche va a viajar hasta Venezuela. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido suspender su agenda prevista para hoy. No está claro si va a mantener un contacto previsto con la presidenta brasileña para los próximos días. Y poco antes de que se anunciara la muerte de Hugo Chávez, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitía un comunicado en el que, evidentemente, negaba tener nada que ver con el origen de la enfermedad de Hugo Chávez, que ha sido algo de lo que hoy ha asegurado el vicepresidente Maduro. Buscábamos también reacciones políticas aquí en España. Hemos hablado con el ministro de Exteriores, hemos hablado con Elena Valenciano. Saludamos ahora a Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha supuesto la figura de Hugo Chávez para Venezuela, pero también para esa zona, para esa región? Bueno, desde nuestro punto de vista, creemos que el liderazgo indiscutible de Hugo Chávez en Venezuela y en el área en concreto ha sido muy importante para los procesos de transformación social que se están produciendo tanto en Venezuela como en otros países de la propia zona, ¿no? Pero para nosotros lo más importante, y dentro del dolor que sentimos en este momento y la conmoción por la muerte de Chávez, ha sido un proceso que ha liderado él, pero que lógicamente ha tenido el respaldo pleno del pueblo venezolano. Y confiamos sinceramente en que este proceso continúe, porque es un proceso que está orientado a la mayor justicia social, a la paz, a la democracia y, en definitiva, a los valores que se defienden desde el punto de vista de la izquierda latinoamericana y desde el punto de vista de lo que ha representado Chávez y lo que representa pues el pueblo que le está dando el apoyo en todo este proceso de transformación tan importante que se está viviendo en América Latina. Pues Cayo Lara, también muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Cristina de la Hoz y Milagros Pérez Oliva eran nuestras analistas y nuestras tertulianas esta noche, ya lo siento, pero sí quería, y además ahora ya con toda la documentación encima de la mesa, con estas primeras valoraciones de peso, casi todas o todas ellas de urgencia, para que también podáis hacer una valoración, insisto, no solo lo que él ha supuesto para Venezuela, para ese país, sino también para las relaciones con los países de alrededor, las relaciones con España y sobre todo, ¿qué se abre a partir de ahora, Mila? Bueno, yo creo que ahora se va a ver la figura de Chávez de una manera un poco más sosegada de la que se ha visto hasta ahora, porque yo lo que creo que ha definido mucho nuestra relación con Chávez ha sido esa polarización política que su figura ha despertado, que producía un contraste muy grande entre la visión que en Occidente teníamos, en Europa, en Estados Unidos, sobre su liderazgo, porque lo medíamos en términos y parámetros de una democracia vieja occidental, y en cambio el arraigo que él estaba consiguiendo en su país. Aquí decíamos que discutíamos constantemente sus maneras de ejercer el poder, y en cambio él no paraba de ganar una elección tras otra y consolidar cada vez más su poder. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que ha tenido un liderazgo popular. Él era un hombre que venía de la pobreza.
y eso se le notaba. Y hablaba a la gente de una manera que la gente se sentía identificada con este líder. Conectaba especialmente con los pobres, y de ahí ese carácter caudillista de su liderazgo. Era un caudillismo paternal al mismo tiempo, ¿no? Es verdad que su política económica podría ser criticable, y desde luego con parámetros occidentales muy criticable, pero también es verdad, y esto no se ha visto tanto desde Occidente, que sus programas sociales dirigidos a las capas de población más pobres les ha hecho sentir a amplísimas capas de la población de Venezuela, que antes estaban excluidas en un país que tenía petróleo y que presumía y que tenía grandes contrastes sociales en su interior, ha hecho sentirse a los más pobres incluidos socialmente en un proyecto que por primera vez era nacional. Entonces yo creo que la figura de Chávez ahora podremos verla un poco más desapasionadamente y seguramente más justa, más equilibradamente, ¿no? Cristina. Bueno, para mí Chávez ha representado posiblemente lo peor del populismo y de la demagogia en Iberoamérica, no asimilable a otras izquierdas bastante civilizadas, como puede ser la brasileña, nada que ver, ¿no? Yo creo que ha representado la cara más manipuladora de una izquierda que tiene mucho arraigo, es verdad, en Iberoamérica, y que pues sí que se distancia mucho de lo que puede ser la izquierda desde el prisma de un europeo, que es más parecida al modelo brasileño. Yo no sé qué procesos se abre ahora, no lo sé. Es verdad que un chavismo sin Chávez pues no tiene ningún sentido. No sé si cogerán un modelo similar, si habrá pues un revulsivo, no tengo ni idea. Es cierto que queda mucho por hacer, pero sobre todo queda mucho por hacer internamente. El propio Solana hablaba de los destrozos económicos de la gestión de Chávez hasta en lo que ha sido la gestión del petróleo. Las riquezas que tiene Venezuela en petróleo no se han repartido equitativamente entre la población. La población no ha sentido la riqueza de su país. Es un país con unos altos niveles de corrupción y ante todo y sobre todo es posiblemente el país de Iberoamérica ahora mismo con los más altos niveles de violencia en las calles. Es verdad que estamos hablando de un líder democrático que se presentó en las urnas y que las ganó, pero no es menos cierto, y de eso además se ha venido informando en todos estos años, de cómo acosó, persiguió a la oposición y a todos los medios de comunicación críticos. Es decir, estábamos en una especie de democracia imperfecta donde era fácil que tuviera todas las de ganar. De hecho, fue muy sorprendente que perdiera aquel referéndum sobre la reforma constitucional. Era impensable en una sociedad que estaba totalmente controlada por el poder. Yo creo que deja muchísimas más sombras que claros, muchísimos más. Y es un país donde hay que trabajar mucho internamente. Y es verdad que se pierde un grandísimo referente para todo el eje bolivariano. ¿Qué están diciendo? ¿Qué dice la prensa internacional? Es Pedro? Interesante hacer este recorrido. El Washington Post, por ejemplo, que en todos los diarios en Internet abren con la muerte de Hugo Chávez, habla de la muerte de un soldado conspirador que con la revolución llegó a ser el líder de una potencia mundial en producción de petróleo. El New York Times, Washington Post, sí. El New York Times habla de una figura polarizante que dividía en polos a un país que lideró un mensaje, una revolución. El Figaro titula así, el fin de un provocador. El Times habla de él como el icono de la izquierda dura. El Corriere habla de la muerte de el último de los caudillos. Y me llama la atención la apertura del diario Le Monde. No abre con la muerte de Hugo Chávez, sino así Nicolás Maduro, el delfín. Esa es la apertura. Ya piensa en la sustitución. Evidentemente, Milei, yo creo que escuchabas como decían algunos de los analistas, un perfil, más moderado. Es verdad que todo el mundo coincidía en que, claro, Hugo Chávez no hay irrepetible. Es irrepetible, es insustituible. Era excesivo. Para lo bueno y para lo malo. Claro. Mucho cuidado de todas maneras con los perfiles moderados, así que parece que están en segundo plano, porque luego se quieren reivindicar a sí mismos y dar muchas más sorpresas. O sea, que a lo mejor luego descubrimos que vamos a echar de menos a Chávez en las relaciones internacionales. Yo creo que en la última etapa, sobre todo después de saberse enfermo, todos los dirigentes del chavismo estaban haciendo un esfuerzo para dejar un legado que no fuera tan personalista y hacían mucho énfasis en la cuestión de la igualdad social, de la igualdad de oportunidades, este tipo de programas. Y eso yo creo que hay un legado ahí. Que una vez despojado de las excentricidades del propio presidente, pues habrá que ver cuánto de esto se salva, pero me da la impresión de que la oposición no tiene en estos momentos un discurso capaz de aglutinar, ya se ha visto en las últimas elecciones también, ¿no?, capaz de aglutinar una mayoría importante. Yo creo que todavía seguirá habiendo chavismo o que se irá modulando de otra manera. En cualquier caso, por la fuerza del presidente, por la fuerza de Hugo Chávez, decía
2000 era excesivo, y es verdad, para lo bueno y para lo malo, se abre una nueva etapa, cambia absolutamente seguramente la historia, tanto en Venezuela como en los países de América Latina. Yo quisiera terminar, porque tengo que hacerlo, recordando el momento en el que esta persona, llamada a ser su sucesor, el vicepresidente Nicolás Maduro, en el mismo hospital donde estaba ingresado y donde ha muerto el presidente de Venezuela, ha anunciado a la nación, ha anunciado a los venezolanos que su presidente había muerto. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos. Nosotros terminamos aquí esta edición especial dedicada exclusivamente a la muerte de Hugo Chávez de Hora 25, pero sigan muy atentos y muy pendientes a la antena de la cadena SER, porque cualquier novedad, como esas manifestaciones que empiezan ya a convocarse de manera espontánea en Caracas y en otros puntos de Venezuela, se lo vamos a contar aquí en los boletines y a partir de las 6 en Hoy por Hoy. Feliz noche. Hora 25.